entregaremos $1.000 millones. $1.000 a 1 millón de familias en la primera semana de nuestro gobierno. Y déjeme abordar una serie de mentiras, Vicente. Con todo el respeto, yo no sé cómo nadie se levanta y dice, oye, ya, pues ya pare, ya no mienta. El señor Arauz se llama, el señor dice que ha negociado 5 millones de vacunas con el presidente de Argentina, Fernández, ¿verdad? Entonces yo no sé si alguien le ha explicado a él o si el señor Fernández le vio la cara, ¿verdad? Porque cuando él dice que las vacunas son las del laboratorio AstraZeneca, que es en coordinación con la Universidad de Oxford, ¿ya? No tiene nada que ver el gobierno argentino, nada que ver, Vicente, nada que ver. Lo que ha ocurrido es que un laboratorio argentino, ¿ya?, de biomedicina, está en capacidad y ha hecho un acuerdo para empezar a producir esas vacunas. Pero es un acuerdo privado entre ese laboratorio y el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford. No es algo de lo cual pueda disponer el señor presidente de Argentina. Entonces venir a engañar al Ecuador, si ya va a empezar así, si ya de frente miente, si así empezamos, dígame cómo vamos a terminar, Vicente. Ya el Ecuador tiene un convenio con AstraZeneca preliminar por alrededor de 2,5 millones de vacunas, que equivale a 5 millones de dosis. Y esas vacunas se producirán ya sea en Argentina o en México, donde está el otro laboratorio, en donde AstraZeneca está desarrollando las vacunas para América Latina. AstraZeneca va a hacer producción en 3 países de América Latina, para que se conozca, para que ya no se dejen engañar. El uno es Brasil, que servirá solo para el mercado brasileño. El otro es México, que se ha hecho en cooperación con la Fundación de Carlos Slim, que ha puesto la plata para desarrollar ese laboratorio, a riesgo y a cuenta propia, como privado. Y el otro es Argentina. En ninguno de los 3 casos tienen que ver los gobiernos de ninguno de los 3 países. El Ecuador ya ha tratado desde antes, desde el mes de noviembre, con los laboratorios y ya tiene un programa de vacunación que hasta el mes de octubre de este año implica tener 9 millones de ecuatorianos vacunados. El señor que le dice que el presidente de Argentina, que no puede ni con Argentina, ¿ya?, presidente de Argentina que no puede ni con Argentina, le va a dar 5 millones de dosis al Ecuador, le está mintiendo. Aquí nos quieren dar la misma película que hace 4 años con estas elecciones, cuando el candidato de Correa ofreció 325,000 viviendas a través de un formulario que pedía los datos de los ciudadanos y no han hecho ni siquiera 30,000 y con eventos de corrupción. Ahora, el candidato actual de Correa hace algo muy similar, pide los datos de los ciudadanos para que se inscriban y que les va a regalar $1.000. Esos $1.000 dan la opción de que los quieren en un solo desembolso o 5 desembolsos de $200. Pero por Dios, que no nos traten a los ecuatorianos como estúpidos, que nos den el respeto que todos los ecuatorianos nos merecemos. Contra eso estamos peleando, contra la demagogia, contra la corrupción. Con el ENI implementaremos un programa de preparación de estudiantes para su ingreso a la universidad y crearemos 40 nuevas universidades técnicas y tecnológicas. Y muchas becas más. Seguiremos haciendo leyes para la niñez, la juventud, los ancianos. Y para las personas con discapacidad. El futuro no se detiene. Y es contigo. Tú llegaste al Ministerio de Cultura y Patrimonio al final del periodo del expresidente Correa a firmar un contrato que no quiso firmar tu predecesor porque había una irregularidad con respecto a la asignación. No era por concurso, sino que querían que se entregue directo y había un incremento de $3 millones. Hablo del Festival de Artes Vivas de Loja, que fue firmado de manera bianual. Son $3 millones, Andrés, que según el examen especial de Contraloría no se justifican y tampoco se justifica el hecho de que haya sido entregado directamente. En donde muestra que no he cometido ninguna irregularidad, sin ninguna responsabilidad administrativa, ni civil, ni penal. El gobierno no tiene 2 centavos partidos por la mitad. Pero dice Arauz que tiene en Suiza una cuenta del Banco Central con 5,000 millones, que el gobierno no los ha usado y que de ahí va a sacar la plata para pagar esos $1.000. Las reservas internacionales del Ecuador, no del gobierno, son de alrededor de 8,000 millones de dólares y evidentemente se encuentran en el extranjero. Están compuestas por 4.600 millones de dólares que son los depósitos, ¿ya? Entonces, si alguien está diciendo que va a coger eso, está diciendo que se va a coger tu plata. ¿Tú quieres que se cojan tu plata? Yo no quisiera, ¿verdad? Los depósitos son 4.600 millones de dólares. 1.800 millones de dólares son las reservas de oro, que han crecido porque en una decisión acertada
se recuperó el oro que estaba prendado en una operación que se hizo en el 2017 de Goldman Sachs, ¿ya? Y se tiene 300 millones de dólares adicionales en oro que se hicieron fundiciones el año pasado, más que el oro se ha revalorizado, porque como todas las monedas se están devaluando, porque todos los países están imprimiendo dinero, el oro se ha revalorizado. Entonces el Ecuador ha crecido su reserva de oro en 1.800 millones de dólares. Luego tienes alrededor de 600 millones de dólares que son cuotas obligatorias para pertenecer a multilaterales como el BID o ser parte del BIS, que es el Banco Central de los Bancos Centrales. Y lo único que había, por lo menos hasta la semana pasada que revisé los balances del Banco Central, lo único que había del gobierno eran alrededor de 600 millones de dólares, que no alcanzan ni para este mes. O sea, no se puede ofrecer $1.000 a 1 millón de personas en una semana. Pudieras hacer dos cosas: salirte de los multilaterales y hacerlo, liquidar la reserva de oro y hacerlo, o tomar las cuentas que no son del gobierno, sino de los GATS y de los gobiernos, y de los bancos, de los depositantes, y hacerlo. Pero en los tres casos tienes consecuencias negativas que pueden resultar en efectos posiblemente irreversibles de una mayor crisis. Técnicamente en dolarización no se requiere reserva monetaria. La reserva monetaria, por definición, son los dólares que usted tiene que tener para defender su moneda nacional. En dolarización esto no existe, pero así es la ignorancia. Las reservas son otra cosa. Se requieren reservas técnicas de los bancos y se requiere cierto nivel de reserva de los depósitos del propio sector público, pero no ya para defender una moneda nacional. Entonces, cualquier desubicado reúne las firmas y se declara candidato presidencial y hay que darle plata al pueblo ecuatoriano. La dolarización se hace con dólares. En dólares entran, dólares salen. Para que haya circulante, tiene que haber circulante. sabíamos que no era un tipo de muchas luces, pero no siempre el más brillante es el que tiene que ir de candidato. Cuando yo respiro, por ejemplo, este momento que respira, estoy tomando 1 millón de átomos de cada uno de tus amigos. 30, 35 celulares viejos y a partir de ahí extraer los minerales, el oro, ¿no es cierto? Y ese oro, vamos a ver cómo se puede obtener de los celulares viejos y no tenemos que tener una explotación de las minas y sacar la tierra de nuestro país. En humano, pues, Lenín es una persona increíble, tengo un gran cariño. Yo nunca conocí mucho a Moreno. El candidato que sabe que no va a ganar ofrece cualquier cosa, por ejemplo. $1.000 para 1 millón de familias en la primera semana de nuestro gobierno. Por ejemplo. El cambio, el Lenín Moreno, Jorge Glass, no lo mismo de siempre. Y creemos que el mejor ecuatoriano es ese increíble ser humano Lenín Moreno Garcés. Le corresponde al candidato Lenín Moreno por Alianza País. El candidato declinó la invitación a este debate. Hasta esta hora hemos esperado al candidato de Alianza País, al señor Lenín Moreno. La verdad que este conjunto de ausencias, no solamente en debates, demuestra claramente que el candidato Moreno no está preparado para gobernar el Ecuador. Familiares y amigos del presidente del organismo. El presidente Correa celebró el triunfo de la fórmula que garantiza así la continuidad. Todos apoyar el binomio encabezado por Andrés Arauz y a la lista de su política de gobierno. Y a la vez logramos fomentar con turismo interno, con jóvenes que aunque se contagien casi no les pasa nada, me refiero al coronavirus, ¿no? Y pueden fomentar el turismo comunitario y ecológico en las distintas provincias de nuestro país. Y además logramos un efecto de cohesión social, porque nuestros jóvenes van a empezar a conocer las distintas provincias del Ecuador.